Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro. Está haciendo un poco de frío, pero aquí está más calentito, ¿no? Estamos bien, ¿no? Se quedó paralizado. Congelado. No, bienvenidos chicos, de verdad, ánimo, hagan ánimo. El Señor está aquí, de verdad, Él conoce lo que estamos viviendo. Nosotros nos animamos a hablar de Dios porque hemos visto sus maravillas en forma práctica y estamos conociendo de Él. Así que ánimo muchachones, cada reunión es diferente una a la otra. Dios es un Dios, no tiene ni principio ni fin. Así que abran sus corazones, sus expectativas para este día. De verdad, Dios tiene provisión para cada día nuevo. No se repite, ¿ya? Bueno, no sé si hay personas nuevas. Cri, 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 cri. Y cri, cri también, no hay personas nuevas, pero bueno. Bueno, vamos a hacer pasar a los viñitos, si hay viñitos. Hoy día viñitos, unidad 4, diseñados para escuchar a Dios. Diseñados para escuchar a Dios. Eso, vayan a escuchar a Dios. Y nos cuentan qué dice. No, sí, no, de verdad. Amén. ¿Verdad, no? Amén. Amén. Vienen los avisos de la semana. Eso, bien, reunión de oración AM, jueves de 9:30 a 12:30. Oigan, les cuento lo cortito. El día jueves yo estaba a 3 cuadras de acá y mis papás me decían, hijo, espérate un poquito más, espérate. Y me liberaron 9:30. Me dijeron, ya hijo, anda. Yo dije, Señor, ¿tú quieres que vaya a la reunión? ¿Saben qué? Dios nos está convocando a estos tiempos. Dios está convocando, no es humano, es algo que Él está moviendo. Así que animémonos, vengamos, aunque sea un ratito. Es de 9:30 a 12:30, pero aunque sea un momentito, yo voy a tratar de capear trabajo, media horita aunque sea, pero puedo hacerlo, así que voy a venir y animémonos, ¿ya? Todos los jueves de 9:30 a 12:30. Video. Corre video. Corre. Es un video estático. Ya, campaña Día del Niño. Se viene el Día del Niño el 10 de agosto, creo que es, ¿no? 10 de agosto. Sí, 10 de agosto. 10 o 11. Bueno, viene. Entonces, nuestra fundación, la Viña Vitacura, quiere hacer una campaña para el campamento Utah en Arica, ¿ya? Está pidiendo ahí es un aporte de 10,000 pesos, ahí están los datos de la cuenta. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se van a regalar Biblias para los niños y además una maletita con útiles, lapicitos, plumones y todo tipo de implementos educacionales. Eso, ¿ya? No, hablar con Elisa, de verdad, va a ser algo bien bueno que se está haciendo. Hablen con ella para mayores detalles, ¿ya? Siguiente. Ya, eso. Visita al hogar de ancianos Lili Angelus. Eso, Angelus. Me acordé del Ángelo cuando lo preparaba. Ya, visita al hogar Angelus. Ya, día y fecha. Sábado 28 de junio a las 15:30. Los Maitenes 381 La Reina. ¿Saben qué? De verdad, los viejitos se alegran heavy. Hay viejitos solos que necesitan compañía. De verdad, yo veo a mis papitos cómo se alegran cuando uno llega a la casa, conversa, los escucha, se llena de tanta alegría. Entonces, ellos tienen la posibilidad de tener hijos, pero hay viejitos que no. Así que los animamos a unirse, a poder ir y visitar. ¿Ya? Eso muchachones. Ya. Ya, bueno, no se olviden cuidar el salón, los que no comer y derramar, tomar cosas con max cerrados, con tapita y a preparar los corazones para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Sorpréndenos, Señor, de verdad, y preparen los corazones. La semilla se echa, depende de la tierra donde cae.
Así que ánimo, muchachos, ¿ya? Pastor querido, por favor, pase. Nuestro pastor Andrés Fernández. Gracias, Alfredito. Conste que yo no había hablado con Alfredo, ¿no? Más que animarlo y decirle que yo predicaba, no le había dicho nada más. Me robó la prédica don Alfredo Landívar Suárez Godínez. Bien, ¿cómo estamos? Bien, no hay nadie nuevo por acá. Hola Lili, ¿qué tal? Jorge, todos de casa. Amén. ¿Cómo estamos? Francisquito, lo veo por allá. Señor lo bendiga. Amén. Nadie nuevo. Todos de casa, ¿no es cierto? Eso. Sean muy bienvenidos. ¿En qué estamos? ¿Se recuerdan? Hagan memoria. Un raconto, un recuerdo, un flashback. Estamos en el reino de Dios. Estamos viendo el reino de Dios. Y como dijo mi querido Alfredo, hoy día vamos a hablar de semillas. De las semillas. Amén. Ahí ven la cultura del reino. Vamos a dar gracias al Señor en primer lugar por cada uno de nosotros. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Confiamos plenamente en el cuidado que tiene Dios para cada uno, pero también para el propósito con el cual Dios nos llamó como iglesia. Porque si bien cada uno tiene un propósito, estos propósitos se unen a un propósito mayor, que es el reino de Dios, que es que nosotros como iglesia podamos extendernos, podamos bendecir, pero también podamos establecer esto que voy a hablar hoy día, que es una cultura de reino. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque tú haces tu reino. Tu reino se ha establecido, tu reino ha llegado, tu reino está entre nosotros. Y Señor, queremos que el cielo se haga aquí en la tierra. Gracias, Padre, gracias por tu bendición, por tu cuidado. Te entregamos todo en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos dar gracias a cada uno de ustedes porque ese corazón con el cual ustedes vienen es un corazón que está ávido, está abierto a poder recibir, pero también a dar, ¿no es cierto? Y en eso nosotros queremos darle las gracias porque si ustedes han visto, han habido algunos cambios en la iglesia. No sé si lo han notado. Yo creo que los niñitos lo han notado harto, los viñitos. Pero gracias a ustedes pudimos hacer estas compras y todos estos arreglos. Se han visto, los que han estado presentes otros años, no se ha llovido. Hicimos una buena mantención del techo. Así que damos gracias a Dios, pero esto es por ustedes, porque ustedes nos bendicen al cuerpo, bendicen al reino. Y eso se puede hacer porque sus corazones han sido abiertos y dispuestos a apoyarnos. Así que muchas gracias. ¿Ya? Y este día estamos ya terminando el ciclo del reino de Dios. El reino de Dios, que es un ciclo que iniciamos hace 2 meses y que de alguna manera hemos estado comprobando a través de todos estos domingos que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios vino y que el reino de Dios está entre nosotros. Entonces son palabras ¿de quién? Del Señor. El mismo Señor Jesús dijo todas esas palabras, con distintas formas, con distintos términos. ¿Se acuerdan los que yo explicaba de lo que significaba reino de Dios? ¿Ya? Basileus, este dominio, este rey que no es un rey solamente, sino que es un gobernante y que hacía alusión ¿a quién? A César, ¿no es cierto? No a César Guajardo ni a César Vidal, sino que a la familia de Julio César, ¿no es cierto? La familia Julia, que es de la dinastía a la cual pertenecían los emperadores que estaban en ese tiempo.
ellos se autodenominaban dioses, ¿no es cierto? Y su reino era el reino de ellos. Entonces Jesús lo hacía con una intencionalidad para enseñarnos, pero también como una intencionalidad para decir que tu reino tiene que estar establecido no en el poder humano, sino que en el poder de Dios. ¿Ya? Por eso es el reino de Dios. Bien. Vamos a poner el cronómetro. ¿Estamos bien? Y vamos a comenzar. Hoy, ¿dónde nos vamos a centrar? Solamente, nuevamente, en un evangelio. En este caso, en el evangelio de Marcos. Y solamente en un capítulo, en el capítulo 4. Vamos a estar viendo Marcos capítulo 4 del 1 al 20. Y los que ya han estado saben quién era Marcos, qué sentido tenía su evangelio, porque cada evangelio tiene un sentido, tiene un propósito. Marcos era la voz de Pedro. Era la voz de Pedro. ¿Ya? Era como que Marcos se sentó y empezó a escuchar todo lo que Pedro predicaba y él anotaba, porque Marcos no estuvo presente con Jesús. ¿Ya? Pero todos señalan que después que se separa, ¿de quién se separa Marcos? De Pablo, ¿cierto? Tuvo, dice por ahí la palabra, una discusión no menor. Me gusta ese término, una discusión no menor. Tuvo una diferencia con Pablo y se separa y por lo tanto él se va a las iglesias que están en Jerusalén, en Judea y en Antioquía. Y ahí él empieza a escribir el Evangelio de Marcos y es el primer evangelio, ya cronológicamente escrito. El primer evangelio es el Evangelio de Marcos. Y este evangelio se transmitía, ¿no es cierto?, porque no existía el libro. Entonces se transmitía capítulo por capítulo o hoja por hoja, porque antes no tenía capítulo, ya hoja por hoja y se iba transmitiendo por las iglesias. Y se decía que Marcos era la voz de Pedro, ¿ya? Era como que Pedro estaba hablando. Por lo tanto, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 20. Me acompañan. Otra vez, comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. Yo te digo también, oíd. En español actual, escucha. Oye, pon atención. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, había más de 12. Yo siempre he dicho esto. Uno dice, no, es que los discípulos eran 12. No. Los cercanos los amigos eran 3, los cercanos eran 12, y aproximadamente unos 50, 70 eran los que estaban alrededor de ellos y que hacían distintas cosas. Escuché esta semana que les tienen un nombre en nuestras iglesias, pero no los voy a decir cómo se llamaban. Aquí les vamos a poner otro nombre. Que estaban cerca de él con los 12 y le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Yo ya les dije qué significa esa palabra misterio. Igual a
tesoro. Ya. Os es dado saber el tesoro del reino. Mira la diferencia, ¿eh? El tesoro del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, no, cambiémosle, ¿cómo les dije que se decía? Acusador, viene el acusador y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y uno dice, ouch, ouch. Me siento identificado. ¿Ya? Y como ven, esta prédica se llama cultura. ¿Por qué cultura? Porque cultura es todo lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace es cultura. El hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza de él, y él, como imagen y semejanza, crea. No al nivel de Dios, pero sí en la inteligencia permite crear, y eso nos hace diferentes, únicos. Y por lo tanto, al crear algo, nosotros creamos cultura. Todo lo que hacemos, cultura. ¿Por qué estás tú aquí? Porque antes, en el sentido de cómo te presentas, qué es lo que estás haciendo, tu vida, tus costumbres, tus hábitos, tienen que ver con el quehacer, con la cultura del hombre. Lo que vivimos anoche tiene que ver con la cultura del hombre, la fuerza del más fuerte. Sí, la fuerza del más fuerte. Si no, hay algo que me preocupa, que me provoca un problema para que yo ejerza, yo voy. Hubo un gran pensador italiano, que todos los gobernantes lo leen, con un libro conocidísimo, que algunos lo tienen, parece que debajo de la almohada, ¿no es cierto? Como El Príncipe, de don Nicolás Maquiavelo. Entonces, todos, esto es cultura. Pero aquí Jesús, ¿qué cultura está poniendo el énfasis? En la cultura del sembrar, del sembrador. Y en este capítulo del Evangelio de Marcos encontramos varias parábolas. En primer lugar encontramos esta parábola del sembrador como una declaración. Luego tenemos la explicación de la parábola del sembrador. Después esta sigue con otras parábolas, que no las vamos a ver porque es muy largo. Y después al final termina con un milagro. ¿Recuerdan todas las prédicas anteriores del reino? Era la manifestación del reino. Hechos, milagros, prodigios, sanidades. Pero ahora él está enseñando. ¿Y cómo enseña? Con parábolas. Para que más o menos tengamos claro de lo que estamos hablando, se puede decir que una parábola es un relato breve o imagen que representa otra cosa, como una comparación destinada a hacer comprender una verdad o una enseñanza. A mí, por mi defecto profesional, me sabe más a una alegoría, a presentar una imagen, un cuadro, un retrato en que yo digo algo, pero quiero decir otra, quiero mostrar otra cosa.
Esto pasaba mucho en el Renacimiento italiano. Si usted va a una pintura, por ejemplo, una pintura conocidísima, famosísima, la Gioconda, la Mona Lisa, usted al principio ve a la Gioconda, pero detrás Da Vinci coloca otra pintura. Detrás de la Gioconda hay otra pintura. Todos los rayos X han demostrado que hay otra pintura. Y es un valle con casas, con montañas. Y usted no la ve, pero está ahí. ¿Ya? Y muchos cuadros de pintores conocidos tienen esto. A mí me hace alusión a eso, más que esta parábola está mostrándote una imagen, pero quiere profundizar mucho más. ¿Ya? El Evangelio de Marcos ya hemos señalado que es la voz de Pedro. ¿Y Pedro qué es lo que era? Impetuoso, activo. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos es acción. ¿Ya? Es como ver a una película de acción, siempre activo. Es un evangelio que se caracteriza y expresa acción. Y aquí, en este capítulo 4, hace referencia a una verdad expuesta en un relato alegórico, como les dije, que es una parábola, pero estas parábolas son acciones. Son acciones. Todo es una acción. Cada una de estas destaca por el movimiento de su narración. O sea, aunque se trate de parábola, de una enseñanza, aún así el énfasis está en la acción. Y por eso que a veces nos cuesta llegar a comprender la parábola, como que le queremos dar muchas vueltas a la parábola, siendo que la parábola es activa, es cultura, y es cultura de reino. Comencemos. Me di esta vuelta de 10 minutos para todo esto. Comencemos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. En este punto se puede destacar algunas cosas, pero sobre todo algo espiritual. Jesús sale. Jesús está en la casa. Si ustedes leen el capítulo 3, Él se encierra en una casa y llega a su familia. Toda su familia, los hermanos, María, yo creo que hasta el Cookie llegó y aló, aquí está Yeshua Bar Yosef. Sí, acá está, mira, está en la casa. Su mamá quiere hablar con él. Así, léanlo, está en el capítulo 3. Ya, y él le dice, yo hice unas cosas, Jesús, pero obviamente uno sabe que lo estaba diciendo para enseñar a las personas que estaban en la casa, pero obviamente habla con su familia y probablemente la familia se quedó ahí a compartir. Y después de eso, que está en la casa compartiendo, que está con su familia, dice esto, que él sale. Esto es como un paso espiritual, no sé si te das cuenta. Yo estoy en la casa con mi familia, con mi gente, como se dice, en mi metro cuadrado, en mi lugar de confort, y yo salgo. ¿Y voy dónde? Al mar, a la extensión. Es como que como Jesús está diciendo, yo vine a los míos, pero también voy a los de afuera. ¿Ya? Y se sube a esta barca. Y por lo tanto podemos decir que esta acción tiene un carácter espiritual. No solo Jesús deja su casa, sino que comienza a preocuparse de los que están afuera. Y como son tantos, se adapta y se sube a una barca para enseñar desde la barca hacia la playa. ¡Wow! Es como queriendo decir, Jesús siempre mira más allá de aquí. Siempre Jesús mira más lejos de lo que está cercano. Y por lo tanto podemos decir que en su acción, en su significado, podemos ver que Él
deja su gente de confianza y se dirige a todos los que le quieren escuchar, a todos, a todos. Esto es el trasfondo de la enseñanza de las parábolas. A esto he venido. Es como que Jesús estaba diciendo, pónganme atención, les quiero decir a qué he venido. He venido a traer el reino. Y por lo tanto consideren todas estas cosas no en lo particular, sino que en lo amplio, en lo extenso. Esto es para todos, no es para un grupo selecto. ¿Ya? No es para un grupo selecto, es para todos. Es importante que comprendamos el enfoque, porque Jesús está hablando como hacia sus cercanos, pero en realidad está hablando hacia afuera. Hay que señalar que estas enseñanzas tuvieron lugar en el punto más álgido del ministerio de Jesús. Él está en Galilea, ¿no es cierto? No en Nazaret porque no lo querían escuchar, por eso fueron María y su familia a verlo, porque no estaba en Nazaret. Había ido a Decápolis, a las 10 ciudades, había ido hacia el norte de Galilea, y ahí estaba haciendo su ministerio. Y su ministerio, hasta lo que nosotros hemos sabido por las prédicas anteriores, por los capítulos de donde se ha manifestado el reino, era potente. Por lo tanto, estaba sumamente ocupado. No estaba preocupado, estaba ocupado. Y no ocupado, sino que ocupadísimo, soportando grandes presiones y también físicamente cansado. Estaba tan fatigado que al final del capítulo, si ustedes siguen leyendo, se va a quedar dormido. No, léalo, y se van a dar cuenta, Jesús se quedó dormido. Y ahí estaba. Quizás qué hora debe haber sido, ya estaba cansado. Bueno, pero continuemos. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y aquí comienza Jesús a utilizar el recurso de las parábolas. Este relato corto que dice una cosa pero quiere decir otra. ¿Ya? Como les dije, Jesús ya estaba en la mitad de su ministerio, o sea, debe haber pasado como un año y meses predicando en esa zona. Antes había usado ilustraciones simbólicas, si se recuerdan, si tienen memoria, como hablarle a una mujer que estaba en un pozo y habla sobre agua de vida, o decirle a sus discípulos que los convertiría en pescadores de hombres y que los campos estaban maduros para la siega. Les había hablado de la sal, les había hablado de la luz, les había hablado en un monte sobre los fundamentos, quién era la roca, qué era la arena, qué era construir sobre una cosa y qué construir sobre otra. Por lo tanto, ya había usado simbologías. Pero ahora había adoptado el método de la parábola y les empezó a contar la parábola del sembrador, del que hace cultura, de que él cultiva. ¿Ya? Y ya la conocemos. Salió a sembrar, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Podemos decir que estas son las 3 áreas en donde cae tu semilla. Representan en donde tú entregas la buena del reino. Aquí no estoy diciendo que eres tú. Lo voy a tomar desde la perspectiva de cómo yo siembro, la acción. Aquella persona que no está en el Señor, aquella que le tengo que entregar el mensaje del reino, el evangelio, la palabra de Dios. ¿Y sus vidas cómo son? Como las que están en el borde del camino, donde cualquiera que viene le devora
esa semilla. Lo cual ilustra la realidad de que el acusador siempre arrebata. Siempre arrebata. ¿Escuchaste algo? No, sí, mírame, estamos viendo que creemos en esto. Y viene el acusador y te trata de arrebatar. Pasa cualquier y te trata de arrebatar. Pero, y ahí uno está. ¿Ya? Otras, como el terreno pedregoso, donde el sol quema la semilla. ¿Por qué? Porque eso que tú sembraste no profundizó, no llegó y se quemó. Otro, el terreno espinoso, donde las espinas, aquellas cosas que son dolorosas, ahogan la semilla, ahogan la verdad, ahogan la palabra. Pero luego de estas tres características, o de estos tres tipos de siembra de semilla, leemos de la buena tierra. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Podemos concluir que esta cuarta semilla plantada en buena tierra, solamente es un cuarto de lo que tú plantas. Un cuarto de lo que tú plantas. Por lo tanto, ¿es fácil plantar? No, no es fácil. Por eso dice todo lo que dice Jesús. No te va a ser fácil, porque solo un cuarto aproximadamente, obviamente, está dando un ejemplo, representa a aquellos que te van a recibir. Otros te van a mirar, te van a poner cara. Mira, la verdad que... etcétera. ¿Ya? Pero lo que se observa, que esta buena semilla va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y sabes qué? Ese solo nivel, esos tres niveles de producción son increíbles, son magníficos, porque tú ni siquiera sabes, y yo lo he comprobado, porque a veces uno como que dice, ya, voy a hacer esto, a ver cómo me va. ¿Cómo va a ser esa producción? Si va a ser al 30, si va a ser al 60 o si va a ser al 100 por uno. Y resulta que cuando pasa el tiempo, tú ves que una semilla que sembraste se devuelve. Y a veces viene multiplicada. A veces al 30, a veces al 60 y a veces al 100 por uno. Pero ya vamos a ver por qué pasa eso. Porque tú dices, ¿pero cómo es? Bueno, porque hay un tesoro, un misterio. Él les pedía a sus discípulos que dieran fruto. Tú tienes que dar fruto, tú tienes que llevar, porque igual, aunque sea un cuarto, lo que tú siembras un cuarto, va a haber producción, ese cuarto se va a multiplicar, ya sea 3, 6 o 10, o 30, 60 o 100, como tú quieras. Continuemos. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¡Ey! Atención. Tienes que estar advertido. Tienes que estar atento. Pongan atención. Den fruto, no importa. No hagan de importar el tipo de tierra. No importa el tipo de tierra, no importa la producción, importa que des frutos, que te multipliques. Así el Señor se da cuenta que aún la advertencia está, pero tiene que profundizar. Y leemos los versículos 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y él le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes, a los que siembran. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese tesoro? Mas los que están afuera por parábolas, todas las cosas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Evidentemente que él está haciendo alusión a que
todo aquel que escucha y que no recibe, ¿no es cierto?, obviamente no va a conocer al Señor y obviamente no va a poder tener la oportunidad de ser salvo, de restituirse dentro de la creación. Por eso que es importante hacerlo, no por los que no reconozcan, sino porque tú no puedes perder la oportunidad de que sí des tu semilla. No te importe tanto los demás que están perdiéndose, preocúpate más por lo que tú estás dando. ¿Por qué? Porque él se estaba refiriendo a que todos buscaban los milagros, más que la aplicación espiritual a través de parábolas. Por eso que le estaba diciendo, pero ustedes tienen el tesoro, porque a ustedes les es dado aquello que los demás no andan buscando, que es esa verdad espiritual. No se queden solo con el milagro, no te quedes solo con la respuesta. Aplica de sembrar, de nunca dejar de sembrar. Entonces él recurrió al uso de las parábolas, claro, porque si solo venían por los milagros y no querían la profundidad, no tenían la sed espiritual, no tenían la sed de justicia, no querían abrir los ojos. Por lo tanto, aquí encontramos un paralelo con la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, del 9 en adelante, que dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso que les dijo, ustedes tienen el tesoro, tienen la verdad, tienen la relación, tienen esa comunión, tienen esa intimidad conmigo, tienen al Padre. Pablo deja establecido entonces que es algo que se aplica para cualquier tipo de sociedad, para cualquier tipo de tiempo, para cualquier tipo de persona, que a estas personas siempre les cuesta, y por lo tanto a ti lo único que tú tienes que preocuparte es en darlo, en darlo. No te preocupes por el otro, ocúpate en lo que tú tienes que ocuparte. Hay que intentar comprender no a las personas, sino que a la verdad espiritual que Jesús nos está entregando. Debemos entenderlas antes, porque a través de esta cultura de reino, de sembrar, se van a convertir en una realidad, porque van a producir fruto. Por lo tanto, conocemos la verdad solo espiritualmente, a través del Espíritu Santo, el cual va a introducir esa verdad en cada uno de nosotros, en nuestro interior, en ese tesoro. Y Él hará que todas las cosas comiencen a ser reales en nuestras vidas, en cada persona. No es una filosofía, no es un estilo de vida filosófico, ni tampoco es que nosotros nos alejemos de la realidad, que es esto que yo he mencionado, que es el ascetismo, ¿no es cierto? Solo mirar para allá. No, es hacer cultura. El cultura es el quehacer, es el hacer, que se transforme en una verdad, en una realidad. Y aquí le explica a Jesús, le dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los junto al camino, en que uno los siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el acusador y les quita la palabra, y que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo
los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Ah! Gracias. Pero no tienen raíz y son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo es mundo, ¿cierto? Siglo es igual a mundo. Pero los afanes de este mundo y el engaño, la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Por lo tanto, le está diciendo que el sembrador es el mismo Jesús, la misma verdad, la misma roca, esa palabra que se hace vida, el Hijo de Dios, la simiente de Dios, la palabra. Y todo lo que sea aves, problemas, circunstancias, es el acusador, es el acusador. A mí me da como que uno repitiera siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? El acusador. ¿Qué es esto? El acusador. Pero siempre tratamos de darle como esta explicación humana, realista. No, es que tengo que aprender algo, no, así que... Y uno sabe que lo que dice la palabra es que la voluntad de Dios es ta. O sea, la voluntad de Dios es mala, desagradable e imperfecta. Es como que le estamos diciendo todo lo contrario, ¿se dan cuenta? Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, si alguien me quiere quitar, si alguien me quiere dañar, bueno, ya sabemos. Es como decir que la naturaleza humana física es lo que hace que muchas personas, cuando tú das la semilla, tú siembras la palabra, permanezcan alejadas aún así de Dios. Porque es más fuerte esa cultura. Es como cuando te dan un diagnóstico y tú te apropias del diagnóstico. No sé si te ha pasado, te preguntan, tú vas a la recepción médica y dices, usted es hiper. No, yo no soy eso que usted dice, porque eso que usted dice no me identifica. Yo tengo tales cosas, pero no es que yo sea eso. No, es que usted es usted, y te lo regala. No, pero usted es esto, usted es diablo, usted es esto. Como que te están matriculando ahí con la enfermedad. Claro, son sintomatologías, yo no lo discuto. No voy a discutir con un doctor, por supuesto que no. Pero eso no me identifica. Me ha pasado que hemos estado en varios funerales durante este tiempo, entonces uno cuando da la palabra a los feudos, ¿no es cierto? A las personas que están con el fallecido, entonces uno le dice, pero la verdad que esta no es nuestra realidad. Nuestra realidad es vida, que tenemos más que esto. ¿Me entienden? Por lo tanto, yo en esa misma lógica, yo digo que la enfermedad no es lo mío. Así como la muerte, que aunque es verdad, no es lo mío, tampoco lo es lo otro. Empiezo a hacer una cultura de reino, una diferencia. ¿Ya? Así son las cosas en la vida, que nos ahogan y pasan a ser como nuestra verdad y nuestra realidad. Personas que dejan fuera de la ecuación a Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos, ¿cuál parte de esta parábola somos? Identifícate. Así como decimos, a ver, ¿hay algún pecador aquí? A ver, pecador. Ya. Entonces, ¿cuál eres tú? La buena, pues. Sí, usted ya fue la buena y es la buena tierra.
Porque usted escuchó la palabra de Dios, la hizo parte de su vida y ya, ¿me entiende? Está dando frutos. Usted es buena tierra, usted da frutos, usted es buena semilla, usted se multiplica. ¿Ya? Usted es cuarto que está aquí. Bien, así que como ya dijimos, aquí tenemos una parábola que nos dice que tenemos que actuar, que tenemos que hacer. ¿Ya? Y la forma en que trabaja y se acciona el reino de Dios es accionando nuestras semillas. Nuestra confianza en ¿quién? En Dios. ¿Ya? Porque aunque hay vicisitud y circunstancias en la vida, nosotros confiamos más en aquel que nos identifica y nos da nuestras características, que es Dios. ¿Ya? Y fíjense que más adelante, ya fuera del contexto de lo que estamos hablando, más adelante el mismo Marco dice que Jesús dice lo siguiente: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, se acuesta, se levanta, noche, día, la semilla brota, crece y él no lo sabe. Ahí está el misterio. Tú no lo vas a saber. No te preocupes, tú no lo vas a saber, no te vas a dar ni cuenta. Tú vas a hacer algo y no sabes cómo. Dios va a hacer todo lo demás. Así como el sembrador que siembra la semilla, se va a acostar, se vuelve a levantar, se vuelve a acostar, se vuelve a levantar, y de repente, ¡shum!, aparece eso. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo es? Hasta el día de hoy no se sabe cómo de una semilla pequeña sale esto. Y de repente empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Puede ser una planta, puede ser un arbusto o puede ser un árbol. Pero, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? Misterio. Ahí está el tesoro. Ahí está tu tesoro. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Y confía que va a pasar esto. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, en enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y de una semilla sacaste ¿cuántos frutos? 30, 60, 100 y más, y más. Porque de una semilla se puede reproducir N y varios años en algunos casos. Por lo tanto, esta es una forma excepcional que el Señor enseña. Y solo esta parte que yo acabo de leer se encuentra en el Evangelio de Marcos. En ningún otro evangelio se va a encontrar esto. Esto que acabo de leer. Esto que representa el misterio de que un sembrador lo hace, pero él no sabe cómo es el proceso. Porque del proceso se preocupa y se encarga Dios. ¿Quién se encarga? Dios. Se encarga Dios. No se puede percibir el crecimiento hasta que se convierte en una planta y esta planta produce fruto. Este es el misterio de la cultura del reino. Amén. Que Dios hace todo lo demás. Nosotros debemos accionar de entregar la palabra, de entregar el mensaje, de entregar el evangelio, para que la semilla se reproduzca. Esta parábola ilustra el poder de la palabra de Dios, actuando en corazones y en las vidas de las personas, en las cuales Dios creó para que realizaran la misma acción, la misma acción, la misma acción. ¿Y saben? Muchos historiadores dicen que ese fue el secreto del cristianismo, que el cristianismo sembró
sembró, sembró, a pesar de las circunstancias, sembró hasta que triunfó. A pesar de las guerras, a pesar del poder, a pesar de la oposición, de la persecución, el cristianismo venció. Porque sembró, creó cultura, cultura de reino. Nosotros debemos tener como propósito el hacer esto. La cultura del reino te va a capacitar para que vivamos como hijos, como hijas, como templos, como iglesia, con bendición, con trascendencia, con paz, con amor, conectados unos con otros, conectados correctamente con Dios y con el Espíritu, y abrazando y creyendo en aquellos valores principales que tiene el reino. Que donde hay reino hay vida, y vida en abundancia. Priorizamos aquello que está relevante para Dios, para lo que es, para lo que Él nos ha llamado, con el propósito con el cual Dios te ha llamado, te ha buscado, te ha atraído. ¿Lo crees? Tenemos una cultura, aunque no la veamos muchas veces o creamos que no está, pero esa cultura es la palabra, el hacer la palabra vida. Confiemos en ello y hagámoslo. Aquí, en las parábolas, hay un llamado a accionar, a creer y a vivir como el Señor quiere que lo hagamos. Amemos aquello que el Señor también amó. Traer la bendición, traer la luz, ser sal, creer en que Dios nos quiere bendecidos y sanos y que además, aunque hayan luchas, dificultades y circunstancias, la palabra es nuestro principal guía y nuestra principal fortaleza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno, Señor, y aún en nuestras circunstancias tú nos haces accionar a través de tu palabra. Que podamos sembrar tu semilla. Y aunque no sea bien recepcionada o todavía no veamos, Señor, una respuesta, creamos en que tú haces todo el resto. Tú bendices, tú cubres, tú llamas. Tu espíritu también quebranta. Da la oportunidad, Señor, para transformar las vidas, para que cambien, Señor, circunstancias. Por eso, Señor, creemos en ti, confiamos en ti, creemos en la guía de tu Espíritu Santo y confiamos plenamente en que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias porque tú nos has traído hasta aquí y nos has puesto un desafío, un avance en lo que tú nos has indicado, Señor. Que podamos ser luz, sal, bendición, estableciendo reino, estableciendo amor, Señor. Y también, Señor, que podamos dar todo lo que tenemos por amor a ti, Señor, por amor a ti, porque tú sabes cómo esa siembra que nosotros hagamos va a ser multiplicada al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Señor, oramos por cada uno de los que están acá, Señor. Si hay alguna necesidad en esta hora, que tú tengas cuidado de sus vidas. Bendición para cada uno, Señor. Cuidado. Oramos, Señor, para que tu mano de amor esté, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras reuniones familiares, Señor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras responsabilidades diarias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos tu sabiduría, tu discernimiento. Te lo encomendamos, te lo dejamos a tus pies, porque tú eres el que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Les pedimos oración. El próximo domingo vamos a estar en Punta Arenas, ¿ya? Así que para que estén orando, estén también sabiendo que estamos extendiendo el reino, llevando también todo lo que es necesario que ellos puedan recibir. Así que muchas bendiciones, vamos a llevar sus saludos, sus cariños, y también ustedes sean muy, muy bendecidos. Eso, Carlita. Perdón, Alfredo.